Hola a todos. Vamos a ver hoy cómo calcular los cortes con los ejes de una función de forma algebraica. Pero para ello vamos a repasar primero cómo lo hacíamos de forma gráfica. Cuando yo tenía una función cualquiera, aquí, los cortes con el eje X eran, rojo, se va a ver bien, este, este de aquí y este de aquí. Es decir, tengo todos esos cortes con los ejes, con el eje X. Este de aquí sería el menos 13, 0, menos 9, 0, menos 4, 0, 3, 0 y 9, 0. ¿Qué tienen en común todos estos puntos de corte con el eje X? Como habéis visto, todos tienen en común que la coordenada Y es 0. Todos tienen en común que la coordenada Y es 0. Estoy buscando donde la coordenada Y es 0. Entonces, cuando yo quiera calcular el corte con el eje X, lo que necesito es la antiimagen de 0. Necesito hacer la antiimagen de 0. Y ese me va a dar el corte con el eje X. Si mi función hubiese sido f de x igual a 5x más 7, pues yo lo que tendría que hacer es, pues como quiero la antiimagen de 0, el corte con el eje X sería 5x más 7 igual a 0. Es decir, ¿dónde la función vale 0? Y despejo mi x y se acabó. Luego lo vamos a ver en algunos ejemplos y calculamos. ¿Y qué pasará con los cortes en el eje Y? ¿Qué va a pasar con el corte con el eje Y? El corte en el eje Y es este, ¿verdad? Y solo tenemos uno. Recordad que en el corte con el eje Y como mucho hay uno. Y es siempre este. ¿Qué es en este caso? 0, 6. Es siempre la imagen de x. Luego el corte con el eje Y va a venir dado por la imagen de 0. Que en este caso de aquí, que poníamos nosotros, sería f de 0, sería 5 por 0 más 7. Y, bueno, en este caso no corresponde porque es otra función, ¿no? El 7. Nos habría dado en esa función. Bien, entonces, la clave es corte con el eje X, la antiimagen de 0. Corte con el eje Y, la imagen de 0. Teniendo eso claro, lo que nos van a salir a la hora de hacer cuenta que va a ser resolver una ecuación cuando quiero el corte con el eje X o hacer valor numérico cuando quiera el corte con el eje Y. Muy bien, pues vamos a verlo ahora en algunos ejemplos para que nos quede más claro. Supongamos que la función que nos dan es f de x igual a 3x menos 6. Y queremos calcular dónde corta el eje X y dónde corta el eje Y. Si queremos calcular dónde corta al eje X, hemos dicho que tenemos que hacer la antiimagen de 0. Es decir, yo pongo 3x menos 6 igual a 0, despejo la x, 3x igual a 6, x igual a 2, y ya tengo mi solución. ¿Cuál es el corte con el eje X? El corte con el eje X está en el punto 2, 0. Recordad que tenemos que dar el punto, o los puntos que nos salgan. No vale con quedarse aquí. Tengo que decir cuál es el punto. Punto 2. Corte con el eje X en el punto 2, 0. ¿Y con el eje Y? Pues con el eje Y hemos dicho que es la imagen de 0. Pues si es la imagen de 0, yo diré, vale, pues f de 0 es cuestión de sustituir. 3 por 0 más menos 6. En este caso, menos 6. Luego, ¿dónde está el corte con el eje Y? Está en el 0, menos 6. Y estas serían nuestras dos soluciones. Una para el eje X y otra para el eje Y. Recordad, en el eje X puede haber 0, una o varias. En el eje Y puede haber 0 o una. No puede haber más.
Vamos a ver otro caso. Si mi función fuese ahora g de x, otra sencillita, 5x más 15, y yo quiero corte con el eje x, ¿no? Eje x, eje y. Sería una oportunidad para parar un momentito el vídeo, hacerlo y ahora comprobar. Bien, si lo has hecho o no, vamos a ir corrigiendo para que veamos cómo era. Antiimagen de 0, pues yo ¿qué hago? Pues digo 5x más 15 igual a 0. Despejo la x, x menos 3. ¿Dónde está el corte con el eje x? En el menos 3, 0. ¿Y corte con el eje y? Imagen de 0. Vale, pues bueno, he puesto f, por la costumbre, sería g, ¿verdad? G, y aquí nos pasaría igual. Vale, pues volviendo al eje y, imagen de 0, pues diríamos g de 0 es 5 por 0 más 15. G de 0 sería 15 y nuestro corte con el eje y estaría en el 0, 15. Y esta es la solución. Como estáis viendo, muy sencillo, sobre todo porque las funciones que nos van a dar no van a ser especialmente complicadas. Veamos el último caso. Supongamos ahora, bueno, pues que f de x fuese 4x cuadrado menos 12x más 8. Igual que antes, sea la función que sea, es siempre lo mismo. Corte con el eje x. Pues el corte con el eje x va a ser la antiimagen de 0. Pues vamos allá. 4x cuadrado menos 12x más 8 igual a 0. Y ahora resuelvo esta ecuación. ¿Que es una ecuación de segundo grado? Vale, sí. Pero tampoco es que sea eso muy complicado, ¿no? Nos han dado una sencillita. Para resolver la ecuación de segundo grado, puedo simplificarla. En este caso, puedo simplificarla, ¿verdad? Me habría quedado x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. ¿De acuerdo? Resolvemos nuestra ecuación de segundo grado con la formulita y nos saldrían dos soluciones. X sub 1 igual a 2 y x sub 1 y x sub 2 igual a 1. Luego ahora voy a tener dos cortes con el eje X. Voy a tener un corte en el 2, 0 y otro corte en el 1, 0. Tengo dos cortes, dos soluciones, dos cortes. 7 soluciones, 7 cortes. A nosotros, hombre, lo normal será una o dos, pero nos podrían salir muchas más. ¿Y el corte con el eje Y? El corte con el eje Y es la imagen de 0. Pues entonces yo hago la imagen de 0 será 4 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 8. Obviamente, ¿no? Todo esto es 0, 0 y nos queda que la imagen de 0 es 8. Es decir, el corte estaría en el 0, 8. Atentos a una cosa. Fijaos que yo aquí he simplificado, porque estoy haciendo una ecuación de segundo grado. Pero aquí no puedo simplificar. Si hubiese simplificado, en vez de un 8 me habría salido un 2. Y no es, ¿vale? Una cosa que yo pueda simplificar para resolver la ecuación, pero la función es otra cosa. La función es esta. Esta es mi función. Y cuando quiera calcular la imagen, tengo que sustituir en la función. Aunque me parezca que puedo simplificarla, solo puedo hacerlo cuando tengo la ecuación. Bueno, pues esto es todo. Saludos.